Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos con la investigación complementaria. Eh, Antes de entrar a la etapa intermedia, pues vamos a platicar un poquito de lo que podemos hacer antes de celebrar la audiencia intermedia. Recordando que habíamos platicado que de celebrar la audiencia intermedia, pues íbamos a tener cierto detalle o cierto candado, porque ya no íbamos a poder celebrar ninguna solución alterna o ninguna terminación anticipada. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer, o estos mecanismos de solución alternos, pues tenemos que realizarlos antes de la celebración de la audiencia intermedia. Celebrada, insisto, la audiencia intermedia, se cierra candado y a lo que vamos es a juicio. ¿Qué son las soluciones alternas y formas de terminación anticipada? Pues bueno, el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que las soluciones alternas del procedimiento pues se van a considerar el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Y ahora bien, en cuanto al procedimiento abreviado, pues este será considerado una forma de terminación anticipada del proceso. Vamos a ir por partes. Hablamos primero del acuerdo reparatorio. ¿Qué es el acuerdo reparatorio? Pues bueno, los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, ojo aquí, porque dice una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, porque podemos realizar acuerdos reparatorios en fiscalía, en sede de fiscalía, es decir, incluso ni siquiera pudiera estar judicializada la carpeta y podemos llegar a acuerdos reparatorios, incluso tenemos la figura de justicia alternativa, entonces también pudiéramos ayudar a la víctima o a los ofendidos o a la víctima indirecta para que estos acuerdos reparatorios pues también se realicen en justicia alternativa, en fiscalía o bien celebrado ante un juez de control, y tienen que ser cumplidos en sus términos y tienen como efecto la conclusión del proceso. Ok, ahora el artículo 187 de la misma legislación del Código Nacional pues nos precisa que los acuerdos reparatorios pues procederán cuando los delitos se persigan por querella o requisito equivalente de parte ofendida, delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Ojo con esos puntos. Se podrá celebrar el acuerdo reparatorio, delitos que se persiguen por querella, que sean culposos, o pueden ser delitos patrimoniales sin violencia. Un homicidio culposo, sí, claro, se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Y no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en los que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a delitos dolosos. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o su equivalente. Es decir, no hay acuerdos reparatorios en denuncias, querellas o delitos que se traten de violencia familiar. Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente acuerdos reparatorios, salvo si haya sido absuelto en procedimiento. Aquí también tenemos que tener un punto importante. Dice, bueno, ya estamos en la investigación complementaria, ya estamos ante el juez, ¿y cómo voy a saber si la persona imputada pues está solicitando un acuerdo reparatorio, pero cómo sé que no ha hecho otros? O sea, ¿pudiera oponerme como asesor o pudiera decirle a la víctima que se oponga? Pues bueno, lo que nosotros pedimos, y esto a veces lo hace más la defensa, por lo general lo hace la defensa, pero también me ha tocado que a veces el Ministerio Público no se lo peticiona el defensor y quiere realizar este acuerdo reparatorio. Entonces, como asesor, yo le pido al Ministerio Público
que lleve o que solicite un informe de criminógena. ¿Qué es el informe de criminógena? Prácticamente es un informe de si la persona imputada ha celebrado otros acuerdos reparatorios, si ha tenido algunos otros delitos o algunas salidas anticipadas. Vaya, o sea, nos da un informe detallado de la persona imputada. Y si esa persona imputada acaba de realizar un acuerdo reparatorio o incluso hasta un procedimiento abreviado en menos de 2 años, pues bueno, no va a ser procedente. Ese tema también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Desde tu primera intervención, es decir, desde el momento en que individualizan a la persona o desde el momento en que el Ministerio Público tiene una intervención directa, o en su caso el juez de control, pues puede invitar a las partes, es decir, al imputado y a la víctima, a través del asesoramiento del defensor y del asesor respectivamente, pues a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos que proceda de conformidad con lo dispuesto de lo que se establecía previamente del artículo 187, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido, es decir, se puede realizar ese acuerdo de manera inmediata. Sabes que te afecté o la afectación que tiene la víctima es de 20,000 pesos, antes los puedo exhibir en un solo pago y se acabó. O los podemos hacer bajo diferentes pagos de manera mensual, de manera quincenal y cumplir con la totalidad. Las partes, la víctima y el imputado, podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato diferido en caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico. Se debe de entender que el plazo será por un año. Es decir, nosotros podemos llegar a un acuerdo de que si es una cantidad grande o quizá pudiera ser en donde más se dan estas cantidades son en homicidios culposos. Entonces a veces el peritaje que hace de contabilidad de probabilidad de vida pues llega a ser a veces 2, 3 millones y se llegan a acuerdos y pues esa cantidad no la va a poder pagar ni en un año ni la va a poder pagar de manera inmediata. Entonces nos señalamos que se va a realizar de manera mensual un pago y que se va a concluir en 3 años, por así decirlo. Y si ambas partes están de acuerdo, pues bueno, no va a haber ningún problema con esa situación. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso, no lo termina, lo suspende. Y una vez cumplido, pues ya prescribe la acción penal. Pero aquí es algo muy importante, lo suspende, no lo finaliza. ¿Qué quiere decir esto? Que si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del plazo acordado, pues el Ministerio Público lo hará del conocimiento del juez de control, quien ordenará levantar la suspensión del trámite del proceso y continuará con el procedimiento como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios también no se utilizará en perjuicio de las partes, y ese pago o la parte que haya realizado, los pagos que haya realizado, pues si se llega a una sentencia condenatoria, pues se considerará como parte de pago de reparación de daños. Los acuerdos deberán de ser aprobados por el juez de control cuando sea en cumplimiento diferido o cuando el proceso ya se haya iniciado, y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. ¿Vale? Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público, según resulte donde se haya celebrado, verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o alguna coacción. Es decir,
tiene que observarse la legalidad y el debido proceso, y también, pues bueno, que no haya estado amenazada la víctima y sobre todo que haya estado debidamente asesorada. Fíjense, ahorita vamos a poner, creo que traigo también esa audiencia. Fue por abuso sexual, les tengo que decir en esa parte, yo fui el malvado, me tocó ser defensor, entonces llegamos a un acuerdo, no me enorgullece, pero también es una cuestión de que el asesor se durmió totalmente y en esa audiencia por abuso sexual a dos niñas se pues acordó un acuerdo reparatorio de 10,000 pesos para cada niña. Imagínense, entonces, ¿fue la astucia de la defensa? Sí, pero también fue que se durmió el asesor. Como asesor debió de haberse opuesto. Oye, ¿sabes qué? La niña tiene que tener 20 terapias porque nos dijo el psicólogo y cada terapia cuesta tanto. Entonces el pago de reparación de mínimo tiene que ser esto. Pero bueno, son cuestiones en las que les digo que a veces el asesor tiene que estar totalmente activo, tiene que observar y ahorita voy a ver si tengo esa audiencia. Ahorita sí le pediría a Alex que nos muestre una audiencia de un acuerdo reparatorio que realizamos en Coju por homicidio culposo. Entonces, si te molesto, Alex, ¿me apoyas, por favor? Por favor, ¿me podrán confirmar si están visualizando el video? Si me hacen favor de confirmarme. Al igual también me avisan si sí lo están escuchando, ¿vale? Por el artículo 66 bis, que estamos iniciando con 1 minuto de retraso únicamente en atención a verificar las cuestiones de la llegada de las partes a esta sala de audiencia, a quienes les concedo el uso de la voz para que se individualicen, por favor. Buen día, señoría. Buen día a todos los presentes. Comparece Diana Vidal Castillo en su carácter de agente del Ministerio Público. Buen día, Ale. Buen día, señoría. Comparece el licenciado Santos André Vega Mandujano en mi carácter de asesor jurídico particular y me acompaña. Buenos días, Patricia Santamaría Martínez. ¿Defensa? Muy buenos días, señoría. Comparece el licenciado Elen Rubén Castillo López en mi carácter de defensa particular del investigado con datos ya proporcionados en audiencia por semana pasada. Buenos días, soy Jesús Javier Zavala Luna. Buen día. Bien, se señaló el día de hoy para llevar a cabo un acuerdo entre las partes. Pregunto si se ha arribado al mismo, si se ha terminado. También era la circunstancia respecto al informe que establece el artículo 200, si cuenta con él, agente del Ministerio Público. Sí, su señoría, se cuenta con los requisitos. Si es procedente, entonces. Sí, su señoría. ¿Quién expondrá las cuestiones del acuerdo? El de la voz, señoría. Adelante, licenciado. Sí, esta defensa solicita, señoría, la aprobación del acuerdo reparatorio para llegar a una salida alterna en el presente procedimiento, toda vez que se trata uno de los supuestos contemplados en el numeral 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el contemplado en la fracción segunda, al haberse iniciado el proceso por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio culposo. De igual forma, su señoría, se cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos en los artículos del 186 al 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder acceder a este mecanismo alterno. Esto es, el delito que nos ocupa es un delito culposo previsto y sancionado por los artículos 106 en relación con el 62, 18 fracción primera, 16 fracción primera, 15 párrafo tercero, todos ellos del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, así como nos encontramos en el momento procesal oportuno, ya que hasta la presente fecha no se ha decretado un auto de apertura a juicio oral. Además de que, previo a la presente audiencia, tras pláticas conciliatorias con la víctima indirecta y su asesor jurídico particular, con mi representado se ha arribado a un acuerdo reparatorio, el cual será de cumplimiento diferido en las siguientes circunstancias, su señoría. A ese respecto, mi representado, como
con la víctima indirecta, han acordado de manera libre y voluntaria que el plan de reparación del daño será por la cantidad de 300,000 pesos, de los cuales en este momento se le hará entrega a la víctima indirecta, la señora Patricia Santamaría Martínez, la cantidad consistente en 110,000 pesos, que en el momento que su señoría así lo indique, le serán entregados de manera directa a la víctima. Y la cantidad restante, consistente en los 190,000 pesos, serán entregados en parcialidades mensuales, equivalente a 3 años, 2 meses, por lo que el último pago de los 5,000 pesos, de los cinco primeros días de cada mes. Esto va a comenzar el mes de julio de la presente anualidad, por lo que haciendo el cálculo aritmético serán 38 pagos mensuales, que equivalen justamente a los 3 años, 2 meses. Por lo que el último pago de los 5,000. A ver, una pregunta, no se escucha, tengo duda. Se escucha. Es que se había puesto que sí se escuchaba. Pero bueno, sí. Regálenos unos 2 minutitos, vamos a checar esa situación. Pesos mensuales será en el mes de agosto del A ver, 2027. ¿me confirman si ya se escucha, por favor? En este entendido, atendiendo el segundo párrafo del numeral 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el plazo para el cumplimiento de la reparación del daño será de 3 años, 2 meses, y al momento de su cumplimiento total se dará efecto la extinción de la acción penal en favor de mi representado y, en consecuencia, el sobreseimiento de la presente causa. Asimismo, como lo acaba de referir la representación social, dentro de la carpeta
Esta investigación no existe. Información alguna que nos indique que mi representado haya celebrado con el anterior. Me avisan si sí se escucha, por favor, porque nos dicen que en Facebook sí se logra escuchar en la transmisión que tenemos en Facebook. Entonces, si me hacen favor, ahorita me comentan y si no, a ver si la podemos escuchar a través de la transmisión que está haciendo la UMED en Facebook, por favor. No se escucha, no se escucha nada. No se escucha nada, colegas, no se escucha nada. Ok, ya lo estamos checando porque sí, en transmisión en Facebook sí se escucha. Tenemos aquí problemas con la plataforma de Telmex. Entonces ahorita estamos checando esa situación. Regálenos 2 minutos y si no, vamos a subirlos de manera privada en YouTube y les estaré compartiendo el link para que puedan observar la audiencia.
Sigue sin sonido, mis queridos colegas.
¿sí? ¿Es de manera voluntaria realizar este acuerdo por su parte? ¿Está conforme? Ok. ¿Agente del Ministerio Público, alguna manifestación? Sí, su señoría, nada más que se especifique por parte del defensor particular de qué manera se harán esos pagos mensuales a la víctima para efecto de estar en condiciones de tener conocimiento de dicha situación. Sí. Gracias. ¿Cómo En sería el- en efecto, señoría, en este momento me acaban de correr traslado de la cuenta bancaria de la señora Patricia Santamaría Martínez. Se harían a través de transferencias bancarias al número de tarjeta 4027 66 No, aunque no me la diga, nada más su terminación, por favor. 8082 de la sucursal bancaria Banco Azteca, a nombre de la víctima indirecta. Gracias. Sí, para salvaguardar estos intereses de la hoy víctima únicamente con esta terminación. 2, 18 fracción primera, 16 fracción primera, 15 párrafo tercero, todos ellos del Código Penal vigente en el Estado de Morelos. Así como nos encontramos en el momento procesal oportuno, ya que hasta la presente fecha no se ha decretado un auto de apertura a juicio oral. Además de que previo a la presente audiencia, tras pláticas conciliatorias con la víctima indirecta y su asesor jurídico particular, con mi representado se ha arribado a un acuerdo reparatorio, el cual de cumplimiento diferido en las siguientes circunstancias, su señoría. A ese respecto, mi representado, como con la víctima indirecta, han acordado de manera libre y voluntaria que el plan de reparación del daño será por la cantidad de 300,000 pesos, de los cuales en este momento se le hará entrega a la víctima indirecta, la señora Patricia Santamaría Martínez, la cantidad consistente en 110,000 pesos, que en el momento que su señoría se lo indique, le serán entregados de manera directa a la víctima. Y la cantidad restante, consistente en los 190,000 pesos, serán entregados en parcialidades mensuales, equivalente a 3 años, 2 meses, por lo que el último pago de los 5,000 pesos, de los cinco primeros días de cada mes. Esto va a comenzar el mes de julio de la presente anualidad, por lo que haciendo el cálculo aritmético serán 38 pagos mensuales, que equivalen justamente a los 3 años, 2 meses. Por lo que el último pago de los 5,000 pesos mensuales será en el mes de agosto del 2027. En este entendido, atendiendo el segundo párrafo del numeral 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el plazo para el cumplimiento de la reparación del daño será de 3 años, 2 meses, y al momento de su cumplimiento total se dará efecto la extinción de la acción penal en favor de mi representado y en consecuencia el sobreseimiento de la presente causa. Asimismo, como lo acaba de referir la representación social, dentro de la carpeta de investigación no existe información alguna que nos indique que mi representado haya celebrado con anterioridad un acuerdo reparatorio por hechos de la misma naturaleza, así como lo señala el Código Nacional, ambos intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para celebrar el presente acuerdo reparatorio, para negociar y no actuaron bajo ninguna condición de intimidación, amenaza o coacción como lo dispone el 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. Señor Jesús Javier, ¿usted conoce y está de acuerdo con la exposición que acaba de realizar su defensor particular? Sí, señorita. ¿Sí? ¿Sabe las consecuencias y sabe lo que conlleva este acuerdo? Con este acuerdo de tracto diferido, usted terminaría con esta causa, se extinguiría la acción penal cuando se termine el último pago que se realice. Hoy voy a verificar las cuestiones de los pagos, si corresponden a las que ha mencionado el hoy defensor. Sin embargo, refiere que terminaría en agosto del año 2027. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Gracias. Asesor jurídico, se ha preguntado a su representada en qué consiste este acuerdo entre las partes y ya tiene conocimiento del pago de 300,000 pesos y los pagos diferidos que también están proponiendo. Sí, su señoría, así es, ya se le hizo de su conocimiento, precisamente a mi representada, se le informó y también se le hizo de conocimiento lo que conllevaba
a aceptar este acuerdo reparatorio y está de acuerdo en las cláusulas que está señalando la defensa. Bien, le concedo el uso de la voz, por favor, señora. ¿Está usted de acuerdo en esta propuesta que se acaba de realizar en esta audiencia? ¿Sí? ¿Es de manera voluntaria realizar este acuerdo por su parte? ¿Está conforme? Ok. Bien. ¿Agente del Ministerio Público, alguna manifestación? Sí, su señoría, nada más que se especifique por parte del defensor particular de qué manera se harán esos pagos mensuales a la víctima para efecto de estar en condiciones de tener conocimiento de dicha situación. Sí. Gracias. ¿Cómo En sería el- efecto, señoría, en este momento me acaban de correr el traslado de la cuenta bancaria de la señora Patricia Santamaría Martínez. Se harían a través de transferencias bancarias al número de tarjeta 4027 66 Aunque no me la diga, nada más. 80 80 la víctima indirecta. La hoy víctima únicamente con esta terminación, Banco Azteca entonces sería. ¿Está de acuerdo en los pagos realizados de esa manera? ¿Agente del Ministerio Público, alguna otra petición? Ninguna, su señoría. Permítanme, déjame verificar los pagos. Ok, bien, ¿podría proporcionar la cantidad en este momento de los 110,000 pesos? ¿Hago entrega de la cantidad, señoría? Sí, adelante. Para que hagan el conteo y verifiquen esta cuestión, por favor. Procedimientos penales resulta oportunidad es en el momento procesal oportuno, ya que hasta este momento no se ha dictado ningún acuerdo previo. Así se escuchó por parte del agente del Ministerio Público, el señor Jesús Javier. Listo, ya. Que no batallemos un poquito más, una gran disculpa. Tuvimos por ahí problemitas de audio. Pero bueno, yo lo que quería que observaran era esta parte en cómo se llevaba el acuerdo reparatorio. Si se dan cuenta, es una forma muy sencilla de determinación. Sí se necesita esa parte de la asesoría activa, de explicarle a la víctima indirecta o ofendidos eh, cuáles son las consecuencias de ese acuerdo reparatorio, pero también tenemos que sensibilizarnos y tenemos que ser un tanto humanistas. Dicen que de repente los abogados penalistas no deben de ser o no deben de tener sentimientos. Yo creo que deben de ser un poco más humanos para que podamos llegar a este tipo de arreglos sin llevar a juicio. Imaginen que el abogado por querer ganar más o el asesor por querer ganar más, pues lleve a la víctima a juicio y en juicio se le realicen preguntas, recordatorios, escuchamos que se trata de un asunto de homicidio. Entonces esa revictimización, híjole, qué complicado y qué difícil es. Pero bueno, ojalá y muchos asuntos se pudieran resolver de este modo y creo que nuestro sistema no estaría ni siquiera tan colapsado como lo está ahora. Ok, ¿qué es lo que observamos? El acuerdo reparatorio. Fácil, sencillo, rápido. Se le explican cuáles son las consecuencias en caso de que no cumpliera con este pago. Se le explica también a la víctima si es consciente, si no fue coaccionada para que aceptara, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí se realizó. ¿Cómo se llegó a la
cuantía para la reparación del daño, pues bueno, se toma en consideración la probabilidad de vida, la cuestión laboral de la víctima y bajo esas premisas pues se obtiene una cantidad de cuánto es lo que cuesta la vida. Yo sé que se escucha muy feo, pero pues en nuestro sistema la idea o nuestro sistema actual, la idea es de que se realice una reparación del daño de la víctima y que no siga siendo inquisitivo. O sea, realmente si nos ponemos a pensar, ¿qué nos sirve más? Tener a una persona encerrada 20 años de su vida, que incluso vemos ahí que el imputado pues no iba a estar en esa cantidad, obviamente por cuestiones de edad y por ciertos eh, beneficios constitucionales que se tienen. Y ¿qué nos conviene más? ¿Tenerlo? O la otra, pues que se haga una reparación del daño y que la persona, pues al final de cuentas, pues de cierta forma pueda o tenga la posibilidad económica de poder atenderse médicamente, atenderse psicológicamente y pues continuar con la cuestión de vida. Este tema lo tenemos que ir sensibilizando, tenemos que irlo trabajando con la víctima. Es muy difícil trabajar de repente con víctimas y es normal porque pues el dolor, la afectación que tiene trabajar con ellos, pues la tenemos que hacer a veces de todo, ¿no? De psicólogo, de abogado, de asesor, a veces hasta de un hombro por si quiere llorar la víctima. Entonces, esa parte es complicada, pero también la otra parte es de que no tenemos que dejar de ser objetivos. Esta que acabamos de ver es un acuerdo reparatorio. Ahora, otra salida es la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso pues deberá de entenderse o deberá de comprenderse bajo lo que señala el numeral 191 del Código Nacional, que es el planteamiento formulado por el Ministerio Público por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación de daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere ese numeral, que garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. En ambas, tanto en la suspensión como en el acuerdo reparatorio, se quedan sin antecedentes penales. Es decir, es un temor que de repente también llegan a tener. Oye, me voy a quedar con antecedentes en la suspensión y en el acuerdo no existen antecedentes siempre y cuando hayan cumplido. De misma forma, se dan cuenta que en audiencia solicitan o le preguntan al Ministerio Público si tiene informe, si ha celebrado previamente un acuerdo. El Ministerio Público dice que no. ¿Por qué? Porque tiene el informe de criminógena. Insisto, ese informe es crucial para estas cuestiones, para la suspensión y también para el acuerdo reparatorio. En la suspensión condicional, pues puede ser a solicitud del imputado, del Ministerio Público, siempre y cuando cumpla con el pago de reparación de daño. Y también otra de las condiciones es que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya medida aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Esto lo explicábamos un poquito, lo platicábamos un poquito en la clase pasada. Que decíamos, ok, nuestro Código Nacional nos da una pena máxima y una pena mínima. En esta, para tener la medida aritmética, va a ser la máxima más la mínima entre 2. Y si nos da menos de 5 años, podremos alcanzar la suspensión condicional del proceso. Si nos da 5 años y un día, ya no alcanzamos la suspensión. Tiene que ser menos de 5 años. ¿Vale? También que no exista oposición fundada de la víctima o ofendido. ¿Cuál podría ser la oposición? Pues el pago de reparación. No me das pago de reparación, pues ¿cómo voy a permitir que se realice la suspensión condicional? La otra es que haya transcurrido por lo menos 2 años desde el cumplimiento o, en su caso, si no cumplió, 5 años desde el incumplimiento de alguna suspensión que haya celebrado previamente. La oportunidad para realizarlo va bajo la misma regla, tiene que ser antes de celebrar la audiencia intermedia, es decir, antes de que ya llevemos la audiencia intermedia y se dicte un auto de apertura a juicio oral.
Esto lo establece el artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el plan de reparación, pues en la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de la suspensión condicional del proceso, el imputado deberá de plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Plazo máximo para cumplir una suspensión condicional lo es de 2 años. ¿Ok? Entonces tenemos que considerar esa parte. Y también al decir suspensión condicional, estamos hablando de que está condicionado. Y estas condiciones son enunciativas, más no limitativas. Están establecidas en el artículo 195 del Código Nacional y nos va a establecer ciertas condiciones, insisto, enunciativas, no limitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez podrá imponer algunas más que él considere que sean procedentes. Dentro de estas, pues que residen en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes. Esta suspensión condicional del proceso normalmente se da mucho en delitos como violencia familiar, en la cual, por ejemplo, si la persona agredió a la esposa o a los hijos, pues bueno, independiente del pago de reparación, pues se le pueden dar, por ejemplo, estas condiciones: frecuentar ciertos lugares, de que se abstenga de consumir drogas o abusar de las bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para prevención y tratamiento de adicciones, se giran los oficios y está obligado a cumplir. ¿Qué pasa si incumple? La misma suerte que la reparación del daño, del acuerdo reparatorio, perdón. Se continúa el procedimiento como si nada de esto hubiera pasado y lo que haya pagado únicamente se abona a la reparación del daño que se tendrá al finalizar el juicio en caso de que se le encuentre como culpable. Para fijar las condiciones, el juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima o ofendido podrán proponer al juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. Ojo aquí, asesores, 195 del Código Nacional. Su señoría, solicito o propongo que también se le imponga esta cláusula. Ahí el asesor tiene una participación activa en el cual, si observa que falta alguna situación, por ejemplo, si sabemos que es una persona violenta, pues solicitar quizá que tenga un tratamiento sobre control de ira, que vaya o que se realice estudios en cuestiones psicológicos, psiquiátricos, incluso hasta situaciones que pudieran afectar cerebralmente, etcétera. O sea, aquí tenemos un campo abierto que, dependiendo del asunto o dependiendo de lo que nosotros veamos que existe en la investigación, pues nosotros aquí vamos a solicitar lo que nosotros creamos que sea conveniente para que no vuelva a sufrir alguna agresión la víctima. Y también de cierta forma, estamos apoyando al imputado para que no vaya a resentir o no lo vaya a volver a realizar esa actividad delictiva, ¿vale? Esta suspensión pues se lleva también a través de una audiencia. Es prácticamente la misma regla de lo que observamos hace rato del acuerdo reparatorio y pues incumple, como les digo, sigue el procedimiento. Durante esos 2 años queda suspendido el proceso hasta cumplirlo. Ojo, estos 2 años estamos hablando como temporalidad máxima. Si la persona estuvo en prisión justificada, pudiera ser menor el tiempo de 2 años. A lo mejor pudiera ser que el juez solamente le dé una temporalidad de 6 meses para cumplir con esas condiciones o 1 año. Esto ya se tendrá que considerar según el tiempo que lleve el procedimiento, ¿vale? Y pues bueno, vámonos a un tema en el que pues muchos consideran pues una buena solución. Dicen algunos, se vuelven doctores en procedimientos abreviados. Yo, es muy raro que me vaya a un procedimiento abreviado. Sin embargo, pues bueno, es un mecanismo de aceleración en el cual, pues tal y como lo establece el artículo 201,
pues es aceptar por parte del imputado que se ha juzgado con los datos de prueba existentes y que se le dé un beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio? Que se le juzgue con las 2/3 partes de la penalidad mínima. Si bien la Constitución señala ese beneficio abreviado, el único que tiene la facultad para poder señalar la penalidad, pues va a ser el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público es el que le va a decir cuál es la penalidad que le fue autorizada. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? Pues que el Ministerio Público solicite el procedimiento para la cual debe formular la acusación y exponer los datos de prueba que sustenta, que la víctima o ofendido no presente oposición. Nuevamente tenemos la figura de que no exista oposición por parte de la víctima u ofendido, y en su caso, por parte del imputado, que reconozca estar debidamente informado, que expresa en audiencia que renuncia al juicio oral, que considera la aplicación del procedimiento abreviado, admite su responsabilidad por el delito que se le impute, acepta ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Esta parte de la admisibilidad del procedimiento, pues la deberá de verificar el juez de control. La posición de la víctima u ofendido solo será procedente cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. Un robo de vehículo, la persona se quiere ir al abreviado, pero no ha hecho pago de la reparación, ni siquiera un plan de reparación. Entonces, ¿qué va a hacer la víctima? No puede permitir que se celebre el abreviado, obviamente hasta que por lo menos le dé un plan de reparación o por lo menos le haya realizado algún pago o una parte parcial del pago sobre la afectación que tuvo. Esto, pues bueno, ya el imputado, pues bajo esta circunstancia, pues queda sentenciado. Y si quedara con algún beneficio, que la penalidad fuera menor a 2 años, etcétera, pues pudiera que no llevara de manera de libertad su penalidad. No me quiero meter a eso porque esa parte ya es de defensa. Entonces estamos sobre el asesor. Ok, vamos a ver una pequeña audiencia. Yo creo que igual, Alex, préstame la USB. Sí, préstame para ver si la pongo aquí desde la computadora y la puedo. Hace rato espero que funcione ahorita. Esperemos, vamos a hacer chanquitos para que no tengamos problemas con esto. Dentro de la carpeta judicial JC 90 de 2024, misma que está presidida por el voz Augusto Galán Delgado, juez especializado de control del único distrito judicial del Estado. Por otro lado, se hace constar en términos del artículo 66 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, que iniciamos con breves minutos de retraso para la lo anterior como constancia legal y consecuentemente le voy a pedir a los intervinientes si son tan amables de individualizarse en el orden acostumbrado. Sí, su señoría, buen día. Comparece la licenciada Esbeidio Cobo Benítez. En mi carácter de agente del Ministerio Público, ¿acompañan? Buen día, su señoría. Comparece la licenciada Luz Elvira Sánchez García, asesora jurídica. Gracias. Por parte de la defensa. En su señoría comparece el licenciado Santos Andrés Vega Mandujano en mi carácter de defensa particular y me acompaña. Buen día, su señoría. Comparece la licenciada Estefanía Moreno Campo en mi carácter de defensa particular.
Jorge Irán Pérez Bustos. Bien, bajo ese contexto del estado procesal que guarda la carpeta judicial que nos ocupa, se aprecia que se señaló esta fecha para que tenga verificativo la audiencia intermedia en la inteligencia de que las partes obtuvieron en las audiencias próximas, que es interés de la parte acusada el acogerse a un mecanismo de aceleración, incluso de acuerdo a lo acontecido en la audiencia próxima, se olvidó la verificación personal de la representante legal de la víctima de identidad reservada, Miriam de la Cruz Marcial, a través de los estados, en virtud de que la misma ya no fue localizada en el domicilio señalado para tales efectos, en la cual esencialmente se establece tanto la ley hora para llevar a cabo la audiencia que hoy nos ocupa, y por otro lado, también que la de Fiscalía ha registrado un ofrecimiento por este procedimiento abreviado a razón de una pena de 10 años 8 meses, así como pago de reparación del daño a razón de 10,000 pesos. Bajo ese contexto, le pregunto a las partes si... Ok, se escucha un poquito por ahí cortado, pero creo que acaban de escuchar. Digo, en esta parte me tocó ser el malvado, ¿no? Porque me tocó ser la defensa, pero también el asesor se durmió. ¿Qué penalidad le conseguí a mi cliente en ese momento? 10 años, 8 meses, bajo el beneficio preliberacional va a salir a los 5 años, 4 meses, y el pago de reparación de daño es de 10,000 pesos, es decir, 5,000 pesos por cada víctima. ¿Ustedes qué opinan? Creo que, no sé, desde mi punto de vista, es máximo porque estamos hablando de abuso sexual de dos niñas de 7 y 4 años. Y si lo vemos desde el punto de asesor o lo vemos desde el punto ético, pues obviamente, pues qué malvado fui al poder darle a mi representado o conseguirle esa penalidad de 5 años, 4 meses en prisión y 10,000 pesos de pago de reparación. No sé, ¿ustedes qué opinan? Que la asesora jurídica tuvo que haberse opuesto y en todo caso las propuestas tuvo que haberse puesto en contacto y frecuente con la mamá de las víctimas para también saber si ella estaba de acuerdo y qué alcances tendría. Efectivamente, fíjense, qué complicado, ¿no? Porque de repente la ética y la moral nos juega aquí un tema muy difícil. Decir, bueno, estamos hablando de abuso sexual de dos niñas y estamos hablando de esa penalidad, pues sí. Pero efectivamente, ¿qué pasó? Pues que la asesora, pues perdón la expresión, pero pues le valió gorro la situación y dijo, ¿sabes qué? Una carpeta más, ya la cerramos, ya no quiero trabajo y vámonos. No hubo oposición por parte de la asesora, no hubo oposición de ningún modo. Entonces, pues ahí sí, también tenemos esa situación que insisto y que se nos ha pasado tanto, la asesoría activa. Volvemos a dejar en temas o en las manos del Ministerio Público todo, cuando el asesor debe de tener una coadyuvancia activa. ¿Qué sucedió ahí? Insisto, esto no es para exhibir ni para decir, ay, no, yo soy papá. Llegar y de repente tocar esos temas, pues también me pegan un poquito en la moral, ¿no? Pero pues a veces la moral es difícil comer. Entonces es un poquito ese tema. Pero sí como asesor, si yo hubiera estado del otro lado, les digo algo, yo me hubiera aferrado con uñas y como fuera a que no pasara ese acuerdo. Insisto, 10,000 pesos y 5 años, 4 meses.
Y no quiero que digan, ah, es que hubo mochada con el MP. No, no hubo mochada con el MP. Hubo una investigación, hubo una actividad que nosotros realizamos como defensa y pues hubo una pasividad por parte del asesor y pues obviamente pues ahí nos encontramos con ese tema. Por ahí veo que hay de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes. Esa parte también juega un rol muy importante en audiencias previas y en juicio. Ahorita normalmente en juicio, cuando existen niños, niñas o adolescentes, es llamado un procurador o alguien que represente la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que observe que se respeten los derechos de los niños. Ya en algún momento en una audiencia que tuvimos, en un juicio que tuvimos sobre una violación, la mamá no había retirado al agresor del domicilio y lo que hacen es que retiran a la mamá como protectora o como representante legal de la niña, de la víctima, y queda al frente un representante de la Procuraduría de de Protección de Niños, Niña y Adolescente, representando los intereses jurídicos de esta niña. Y la mamá, pues obviamente también se le inicia una carpeta por la omisión de cuidados que realizó. Pero bueno, también juega un papel muy importante en coadyuvancia con el asesor. Entonces, imagínense, ya tienen al Ministerio Público, tienen al asesor, y si todavía hablamos de niños, tienen una coadyuvancia con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues obviamente con mucha mayor razón tiene que haber esa participación activa, de forma que pues la defensa pues no pueda realizar este tipo de situaciones. El juez no le tocó de otra más que aceptarlo. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna sola oposición. Dijo el Ministerio Público, pues, su señoría, la defensa ya hizo su investigación, tiene los elementos para solicitar esta penalidad. Se hablaba que habían sido seis tocamientos en diferentes fechas y que habían sido en la noche y que bueno, pues de esas nosotros desvirtuamos algunas y al final pues terminó con esa penalidad. Creo que es, desde mi punto de vista como defensa diría, wow, pero como asesor digo, no manches asesor, o sea, ponte pilas, ¿no? Esa es una situación, insisto, no lo hago para exhibir, lo hago porque sí quiero que veamos esa parte en que el asesor pues tiene que estar de manera activa porque si no, pues sucede lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que la defensa pues, se sirve con la cuchara grande. Esto es parte de lo que pues nosotros nos toca vivir día a día. Esto es una celebración de un procedimiento abreviado y vamos a ver ahora sí la etapa intermedia. La etapa intermedia, en caso de que no llegáramos a un mecanismo de aceleración, es decir, al abreviado, o no llegáramos ni a una suspensión ni a un acuerdo reparatorio, pues ¿cómo va a iniciar? Con la acusación. ¿Qué es la acusación? Es prácticamente la formulación sobre el hecho delictivo y la forma de cometer que el Ministerio Público realiza en contra de quien era el imputado y ahora se llamará acusado, ¿vale? Esta parte de la etapa intermedia, que como les comento, inicia con la cuestión de la acusación, también va a tener otras formas en las que podamos iniciar esta etapa intermedia. Una vez que cierra la investigación complementaria, bajo lo señalado por el artículo 324 del Código Nacional, pues el Ministerio Público, dentro de los siguientes 15 días, tiene 3 formas de iniciar esta etapa intermedia. Una, solicitar el sobreseimiento parcial o total, es decir, puede solicitar o si se le acusaba de 2 hechos delictivos, que se sobresee solamente sobre uno, o a lo mejor eran 5 coautores y solamente el sobreseimiento sobre uno de ellos, o sobre cualquiera, sobre los 5, ¿no? En total, las
una suspensión del proceso. ¿A qué se refiere con solicitar una suspensión del proceso? Pues que a lo mejor la persona se sustrajo de la justicia. Y si se sustrajo de la justicia, pues el Ministerio Público tiene que solicitar la suspensión del proceso. ¿Hasta qué? Hasta que se vuelva a encontrar o se gire una orden de aprehensión en contra de la persona que se sustrajo de la justicia por encontrar bajo una medida no privativa de la libertad. Queda suspendido ese procedimiento. Y la tercera, como lo platicábamos, era formular acusación. Cuando no realizar o iniciar la etapa intermedia con cualquiera de estas tres posibilidades, pues el juez de control podrá solicitar o podrá dar conocimiento más bien a su superior jerárquico del Ministerio Público encargado de esa carpeta para que se pronuncie en un plazo no mayor a otros 15 días. Es decir, que el Ministerio Público no se pronuncia, le dan vista a su superior jerárquico para 15 días para saber qué es lo que va a hacer el Ministerio Público, solicitar el procedimiento, solicitar o realizar acusación. Nos ha pasado mucho en Cuautla que no sé por qué, de repente van los plazos a su superior y bueno, ya ahí es donde presentar la acusación. Ojo con eso. ¿Qué tiene que hacer el asesor? Ministerio Público, ya hay un cierre de investigación, ya se cerró la investigación, se acabó, ya concluyó el plazo. Tenemos 15 días para acusar, ¿ok? Estar encima del MP para ver también cómo va o en qué sentido va la acusación. ¿Vale? Cuando se formulen acciones diversas a la acusación del Ministerio Público, el juez de control resolverá lo que corresponde bajo la disposición en contrario o que estime indispensable realizar las audiencias para poder pues resolver sobre las diversas peticiones realizadas por el Ministerio Público. Ahora, en el 327, que es el Código Nacional, el imputado y su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa, es decir, pueden solicitar, acabada la investigación complementaria, solicitar la audiencia para pedir un sobreseimiento en caso de que el Ministerio Público no lo haya realizado. Esta del 327 puede ser porque bajo la investigación que realizó la defensa, pues resulta que arroje medios de prueba donde el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye un delito, apareciera claramente establecida la inocencia del imputado, el imputado está exento de responsabilidad penal, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuente con los elementos suficientes para fundar una acusación, o se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. ¿Cuál pudiera ser uno de los motivos? Pues la muerte del imputado. Ahora, también tenemos que platicar bien con nuestra víctima, con nuestro representado, porque si estamos bajo el supuesto de que el hecho que no se cometió o el hecho cometido no constituye un delito, pues bueno, se va a sobreseer. A veces de repente nos dicen, no, es que hubo abuso de confianza porque tenía herramienta de trabajo y la sacó y está trabajando en otro lado. A ver, sí. Y de repente, cuando se realiza la investigación, pues nos encontramos que tenía la autorización de llevarse esa herramienta y seguirla utilizando. Entonces, sí tenemos que ser, que más bien que no nos mienta, ¿no? De repente la víctima, porque también llegamos a tener esa situación y pues sí tratamos nosotros de que nos diga la víctima realmente lo que sucede y desde el inicio le decimos, ¿sabes qué? Lo que tú no nos vayas a decir o lo que no nos quieras decir y que sea importante para el asunto, pues se va a descubrir y de cierta forma nos va a perjudicar. Entonces tenemos que hablar con nuestra víctima para saber bien todos los hechos y pues que nos apoye con la información real. ¿Ok? Bien, si no hay ninguna situación en la cuestión de sobreseimiento, pues ya nos iríamos ahora sí a lo establecido por el artículo 334, que es la etapa intermedia que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba.
así también como depuración de los hechos controvertidos que se dan en materia del juicio. Esta etapa intermedia se compone de dos partes, una escrita y una oral. ¿Cuál va a ser la escrita? Como les decía, cuando el Ministerio Público formule acusación. ¿Cómo va a ser la acusación del Ministerio Público? Pues como podemos estar viendo ahorita en pantalla, pues va a establecer quién la realiza, la individualización del acusado y su defensor, la víctima y su asesor jurídico, que en este caso es justamente el abreviado que habíamos visto. Digo, ya no le quiero meter más, ya no le quiero poner más sal a la herida, pero pues pueden ver que las víctimas eran de 4 y 6 años, entonces para que todavía vean esa parte, ¿no? Del asesor ay, asesor, pero bueno, la cuestión de la relación clara, precisa de cómo se dan los hechos que se le atribuyen al acusado, ya en este caso, la clasificación jurídica, la relación de las modalidades de delito que concurriera, su autoridad o participación que se le atribuye, expresión de los demás preceptos legales aplicables, los medios de prueba con los que se pretende llegar a juicio. Digo se pretende porque tienen que pasar primero un test para saber si van a poder llegar o no, si no son sobreabundantes, si no son impertinentes, si no son, o que se hayan obtenido de manera ilícita, etcétera. Ahorita vamos a ver esa parte, vamos a ver los medios de prueba que ofrece el Ministerio Público, también la pena que solicitaba, que en este caso la penalidad que solicitaba eran 36 años de prisión, es decir, 12 años por cada evento. La amonestación, imagínense, de 36 años quedó en 5 años, 4 meses. Ya no le voy a meter sal a la herida, pero es que sí, de repente ahí el asesor se nos durmió bien feo. Entonces, pues bueno, aquí tienen lo que es un escrito de acusación. Yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen, simplemente es como para hacer una referencia de cómo es este escrito de acusación que tenemos o que se ofrece, y este es el que presenta el Ministerio Público. Este está precisado en el artículo 335 del Código Nacional, que nos precisa la individualización de los acusados, lo que acabamos de ver, identificación de la víctima, ofendido y su asesor jurídico, la relación clara, precisa y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar. Recordemos que eso siempre va a ser importante, modo, tiempo y lugar, a excepción de niños. ¿Qué va a pasar con los niños? Los niños no tienen la misma percepción que los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños no nos pueden decir, fue un jueves 17 de agosto del 2014. No, o sea, los niños muchas veces nos van a establecer parámetros en los que pudieron haber ocurrido. Por ejemplo, nos pudieron decir, fue después de que vino Santa Claus. Ok. Y antes de que llegaran los Reyes. Entonces tú ya sabes que va a ser en un lapso pasando el 25 y antes del 6. Con los niños funciona diferente. Tenemos que tener ese entendimiento de que los niños no perciben el tiempo como nosotros. De repente nos pueden decir también los niños, es que era como que el sol ya estaba bajando y se estaba como de noche. Ok, entonces tenemos que tener esa precisión. Esto no violenta el derecho de la defensa, no. ¿Por qué? Porque también tenemos un manual para juzgar con perspectiva de infancia, además de los derechos que le asisten a los niños, y también tenemos por ahí unas resoluciones ya también sobre este tipo de temas, que voy a tratar de mandárselas en el chat para que también las puedan tener. Y bajo estas circunstancias, que cuando la defensa quiere argumentar que no se dio modo, tiempo y lugar, pues nosotros podamos justificar que la forma en la que un niño entiende los tiempos, pues es muy diferente a la de una persona adulta. Pero bueno, esto es la relación clara de modo, tiempo y lugar. También hay que tener cuidado. Una vez me dieron una acusación que decía que había ocurrido un hecho delictivo un día de diciembre. También, o sea, también ayúdale, asesor, al Ministerio Público a establecer un parámetro, ¿no? Porque pues, ahí sí ya es muy difícil.
¿Qué más tiene que tener? La relación de la modalidad del delito que ocurriera, la expresión de los preceptos legales aplicables, la autoría, participación concreta que se le atribuye al acusado, que en nuestro Código Penal del Estado de Morelos está en el artículo 18, autoría, coautoría, participación, etcétera. El señalamiento de los medios de prueba que pretende ofrecer, así como la prueba anticipada de lo que establecíamos, que si la persona no pudiera estar en juicio, podemos ofrecerlo como prueba anticipada para que se desahogue bajo las mismas reglas de juicio oral, y en caso de que sí estuviera, pues ya tendría que estar establecido en este escrito de acusación el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlos. Esto también es importante. ¿Qué medios de prueba lleva para acreditar el pago de reparación de daño? Nos ha tocado sentencias donde se señala que la reparación del daño es genérica. ¿Qué quiere decir eso? Juez de ejecución, tú encárgate porque no tuvimos medios de prueba para poder hacer una valoración de cuánto es la cantidad o cuánto asciende el daño que tuvo la persona o la víctima. ¿Vale? Entonces, por eso es importante que también se señalen los medios de prueba que ofrecen para probarlo. La pena o medida de seguridad que se va a establecer. Aquí hay un tema muy importante. De repente nos queda como un poco confuso qué es eso de la pena o medida de seguridad. La pena que se va a imponer va a ser para personas imputables, las medidas de seguridad para personas inimputables, ¿vale? Los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar para la individualización de la pena, en su caso para la procedencia de sustitutivos de la pena, esto en caso de que la pena sea mínima, sea de 2 años, puede haber un sustitutivo de la pena para que no la compurgue en prisión. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados en caso de que así lo requiera. La propuesta de acuerdos probatorios, por ejemplo, un acuerdo probatorio que ustedes se imaginen pues en un delito de violación. ¿Qué acuerdo probatorio pudiéramos hacer con la defensa? ¿Cuál se imagina? ¿No? Si estamos hablando, por ejemplo, de una niña de 8 años, ¿qué acuerdo probatorio pudiéramos hacer? Exacto. El acta de nacimiento. ¿Para qué vamos a ir a debatir? Que la niña tiene 8 años. ¿Para qué vamos a debatir sobre el acta de nacimiento? Es un documental. ¿Sabes qué defensa? Pues está. En un homicidio, ¿cuál pudiera ser? Pues el acta de nacimiento y el acta de defunción, acreditando la existencia de la vida y la pérdida de la misma. O sea, de repente también nosotros podemos solicitarle a la defensa que realicemos acuerdos probatorios para evitar que nuestro juicio se alargue y que sean, al final de cuentas, son documentales que pues ya son públicas. O sea, ¿para qué debatimos sobre la existencia si ya tenemos esa documental? ¿Vale? Entonces, incluso hasta nos evitamos llevar más testigos y nos evitamos alargar el juicio. Les digo, en un homicidio o en un delito de homicidio, pues que vamos a tener que acreditar primero la existencia de la vida. ¿Con qué? Con el acta de nacimiento. Y después, pues la pérdida de la vida. ¿Con qué? Con el acta de defunción. Podemos llegar a acuerdos probatorios también con eso. En la cuestión también de cualquier, o sea, aquí podemos hacer incluso de genética, si de repente, pues hubo 8 hisopos con líquido que coincide, pues bueno, ¿sabes qué? Pues, si es algo que no vamos a entrar a debate, pues hay que acordarlo, hay que hacer acuerdos probatorios, no hay que tenerle miedo a los acuerdos probatorios, nada más hay que hacerlos bien. Y en su caso también, si hubiera solicitado el imputado, que ahora es acusado, la aplicación de una forma de determinación anticipada, que es el abreviado, pues también estará señalado en el escrito de acusación. ¿Y qué pasa después de que se haya presentado este escrito de acusación? Pues bueno, una vez presentado, notifica a las partes y en notificación se les tiene que entregar copia de la acusación. También el Ministerio Público y el asesor, la defensa, en caso de que hayan realizado actos de investigación, tienen que realizar el descubrimiento probatorio. ¿Qué es esto? Esto está señalado en el 337. Prácticamente todos los actos de investigación que tengamos y las declaraciones, videos, etcétera, tenemos que ofrecerlas. No es como de repente vemos en las películas, ¿no? Jaja, esta prueba no la esperaba. Sí, mira, no
Eso no, estas son las pruebas que voy a llevar, estos son los testigos que voy a presentar y esto es sobre lo que van a hablar. Entonces realizamos ese descubrimiento probatorio antes de llevar a cabo la audiencia. También posteriormente a ser presentado este escrito de acusación, bajo lo señalado del artículo 338 viene el trabajo del asesor, que es precisamente la coadyuvancia. Dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación, ya formulada por el Ministerio Público, la víctima o ofendido, mediante un escrito, deberán de constituirse como coadyuvantes en el proceso. En caso de que existan vicios formales o de fondo en la acusación del Ministerio Público, que a lo mejor haya puesto mal el nombre, que a lo mejor haya escrito mal un número de serie de un teléfono que ofreció como medio de prueba, pues lo podemos hacer ver en esta parte. Y también ofrecer medios de prueba que estimen necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, así como solicitar el pago de reparación del daño y cuantificar su monto. Esta es la chamba del asesor en la parte escrita. Constituirse como coadyuvante, señalar los vicios, ofrecer los medios de prueba y solicitar el pago. Si el asesor está viendo que el Ministerio Público le fue un medio de prueba o se le pasó, aquí es donde 3 días, a más tardar 3 días después, puede presentarlo ofreciendo ese medio de prueba. ¿Vale? En la actuación del imputado, pues bueno, señalar vicios, ofrecer medios de prueba también, solicitar acumulación o separación en caso de que existan varias causas penales y manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Una vez que se obtenga, ya se tengan estas parte escrita que lleva esta parte intermedia, pues vamos a pasar a la parte oral. Voy a ponerles aquí un escrito. Yo sé que muchos de ustedes ya es su día a día, pero pues prácticamente aquí tengo uno de homicidio calificado, en donde por parte de la ofendida se presenta su escrito como acusador coadyuvante, nombra a los, en este momento los asesores, hasta ese momento los estaban nombrando, domicilio para recibir las notificaciones, medio especial, no se señalaron vicios formales del escrito de acusación, no se ofrecieron medios de prueba para el juicio oral, pero sí se ofrecieron medios de prueba para la etapa de reparación de daño. ¿Qué medios de prueba se ofrecen? La testimonial de la ofendida o víctima indirecta, Leticia Ocampo en este caso, que es madre de la víctima. ¿Qué más? La testimonial de la contadora, que es materia de contabilidad, para que nos hable sobre la evaluación de las circunstancias de todas las operaciones practicadas y su resultado, documental pública, que es un acta de nacimiento, y en cuanto a la cuantificación, bajo el peritaje que realizó la contadora, lo ofrecemos que asciende a una cantidad de 3 millones y tanto. Aquí estamos cumpliendo con lo que nos toca hacer como asesores activos. Ofrezco medios de prueba. A lo mejor el Ministerio Público lleva los necesarios para acreditar el hecho delictivo. Perfecto, no me meto con el hecho delictivo. Pero ¿sabes con qué sí me voy a meter? Pues con el pago de reparación. Y aquí lo tenemos, que fue bajo un dictamen. El dictamen, ¿quién nos lo va a dar? La perito en contabilidad, que nos va a establecer sobre su dictamen de fecha 12 de octubre de ese año, respecto de su evaluación y de las circunstancias de todas las operaciones prácticas. Es decir, nos va a platicar de cómo arribó hasta llegar a que el pago de reparación de daño que le corresponde es esta cantidad. Entonces, eso es lo que ofrece uno como asesor en esta parte. Pudiéramos ofrecer más dependiendo el caso que se tratara. ¿Bien? Y, pues bueno, llegada a la audiencia intermedia, ya para llegar a esta etapa,
Pues al inicio de la audiencia, el Ministerio Público se deberá de realizar una exposición resumida de su acusación, seguida de las explicaciones del asesor, y posteriormente el defensor establecerá su teoría del caso. Se señalarán si existe alguna cuestión de incidentes, si va a haber alguna aclaración sobre también sobre el escrito de acusación por parte del Ministerio Público. En caso de que no, pasamos a ver si va a haber acuerdos probatorios. Si va a haber acuerdos probatorios, bueno, ya los puede autorizar el juez. Y ahora sí llegamos a la parte de la exclusión de medios de prueba. ¿Por qué se pueden excluir los medios de prueba? Nos lo establece 346, por ser sobreabundantes, por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimoniales o documental que acrediten lo mismo, impertinentes por no referirse a los hechos controvertidos, innecesarios por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Es decir, sería absurdo que presentáramos a un testigo que nos vaya a decir que era de día porque el sol estaba o se veía el sol, ¿no? O sea, tienen que ser testigos que nos vayan a dar información para precisar bien sobre los hechos ocurridos. También por haberse obtenido con violación de derechos fundamentales, por haber sido declarados nulos, por ser aquellos que contravengan las disposiciones señaladas en el código. En el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, pues dispondrá que la parte que lo ofrezca reduzca el número de testigos. Y bien, ya posteriormente, antes de finalizar esta etapa de audiencia, esta etapa intermedia oral, pues el juez de control dicta el auto de apertura a juicio oral que debe de llevar el tribunal de enjuiciamiento competente, individualización de los acusados, la acusación, los acuerdos probatorios, los medios de prueba admitidos, los medios de prueba que deban desahogarse en la audiencia de individualización, las medidas de resguardo de identidad, las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Y con eso tenemos la etapa intermedia. Algo que es muy importante que también nosotros vayamos preparando es lo que sigue, que va a ser el juicio oral. Fíjense que en esta parte también tenemos, como les comentaba al inicio, tenemos que sensibilizar al tribunal de enjuiciamiento, haciéndoles saber pues quién es la víctima, quién es esa víctima y que no sea una causa penal más, ¿no? Voy a ponerles ahorita, espero que se pueda escuchar bien. Digo, hemos tenido un poquito de problemitas aquí con la cuestión de la pantalla, esperemos que en este caso no. Pero ya tenemos que ir desde esta etapa intermedia, ya cuando se nos dé el auto de apertura juicio oral, ya tenemos que ir pensando en nuestra teoría del caso. Les voy a poner unos alegatos de apertura sobre un juicio que llevé de homicidio calificado y es una parte en la que buscamos sensibilizar al tribunal, pero bueno, te los pongo para que lo puedan checar. Las heridas que provoca la violencia son visibles y en una madre que le han asesinado a un hijo, estas serán permanentes. Honorable tribunal, gracias señoría. Las heridas que provoca la violencia son visibles y en una madre que le han asesinado a un hijo, estas serán permanentes. Honorable tribunal, en este juicio desfilarán los diferentes órganos de prueba ofertados por la representación social, quienes a través de sus declaraciones acreditarán más allá de toda duda razonable la acusación planteada por la Fiscalía, así la plena participación del acusado en el homicidio de Sergio Velar, quien en vida era un padre, un hermano, un amigo, un hijo. Un hijo que a escasos 3 días de encontrarnos en el día 10 de mayo no podrá abrazar a su madre. Siendo así, honorable tribunal, que una vez acreditada la participación del acusado, se solicita un fallo condenatorio en su contra y en lo subsecuente el pago de reparación de daño a favor de la señora Leticia Ocampo Figueroa, quien es madre de Sergio Velar Ocampo y se encuentra reconocida como el carácter de parte ofendida. Es cuanto, señoría. ¿Se dan cuenta que trato de buscar ahí? Sensibilizar al tribunal. Es decir, a ver, tribunal, estamos hablando de una
Sí, creo que de repente somos un poquito exagerados, pero la buscar sensibilizar o humanizar al tribunal nos va a favorecer mucho. Y también la preparación y conocimiento de la carpeta. Insisto, esto no lo estoy haciendo con el afán de exhibir absolutamente a nadie, solamente las fallas que pudieran existir y que nosotros podemos de cierta forma subsanar como asesores, y que de cierta forma pues es parte de nuestra obligación también ayudar al Ministerio Público. Les voy a poner otra pequeña audiencia en la que vamos a ver aquí pues insisto, no es exhibir, pero sí una mala preparación por parte de un asesor. No. Y en este... ¿Seguro? No. ¿Qué día fue entonces? En esta sala de audiencia refirió y se dirigió a la persona, señaló a la persona que usted detuvo, no obstante. Popolo. Manga corta y ¿Nombre de esta negociación? Ferreaur. Bueno, se lo replanteó. ¿Qué es lo que... Comandante, una última pregunta. Usted hace referencia que el día 29 de diciembre del 2020 acuden a denunciar estos hechos. Dijo que el día 29, ¿está usted seguro? No. ¿Qué día fue entonces? Bueno, tal vez la narrativa la di mal. El día 29 es que ocurren los hechos cuando le llegan el papel, y el día 30 es que se presenta a realizar la denuncia. Gracias, con eso es suficiente. No tengo más preguntas, su señoría. Un segundo. Su señoría, disculpe, una pregunta que omití, no sé si la puedo hacer yo, porque dije que ya no tenía, o en consecuencia la asesora. Ok. Buenas tardes, agente. Buenas tardes. Bueno, ahorita nos acaba de narrar un poquito el momento en el cual hace detención de los sujetos. En este caso, al sujeto que usted detiene, ¿le aseguró algo? Atención, señoría, es sugestiva. En esos términos es sugestiva. Bueno, se lo replanteó. ¿Qué es lo que le asegura al sujeto al que usted detiene? Objeción, nunca mencionó ningún aseguramiento, señora. Igual, no, se habló de un aseguramiento, pero habló de otro elemento y incluso a otra información, pero de otra persona. Señoría, únicamente requerir al fiscal, está en la intervención el asesor jurídico, y también para que todo lo que manifieste sea al micrófono, tomando en consideración que no, por lo menos esta defensa no escuchó las manifestaciones que hizo hace un momento.
pues, tiene coadyuvancia, sin embargo, ¿Qué objetos fueron asegurados dentro de su en tu detención? Objeción. De la detención. Nunca Aún no mencionó concluyó. que tuviera. Ujú. termine su pregunta. Dentro de su narrativa, ¿qué objetos son plasma dentro de su narrativa de la detención? Objeción, su señoría, no manifestó que él hubiera hecho algún aseguramiento de alguna situación. Habló otro momento. Cambia su pregunta. No entiendo cuál es su pretensión, pues, pero tiene que cambiar la forma de sacarle esa información. Dentro de la narrativa, usted no mencionó diversos entonces, ¿cuáles fueron los objetos? Sí, la misma pregunta, señoría. Señoría, sí solicito que se la perciba en la cuestión de que, pues ya, si va a realizar la pregunta, que sea de forma objetiva. Señoría, únicamente manifestar si era intención de la asesora jurídica establecer la evidencia material, no obstante, no está la teoría del caso, vienen ofertados, pero no están relacionados con el evento, fueron asegurados. Listo. Fíjense, no era, insisto, no es para poner ahí en entredicho la capacidad, no, simplemente es lo que nos puede llegar a pasar y cómo lo podemos resolver o cómo lo tenemos que resolver, ¿vale? Ya la siguiente ya sería juicio oral, entramos a juicio oral, técnicas de litigación. Vamos a tratar de solucionar este problemita de la cuestión de los audios, videos, y voy a tratar de subir estos videos para que ustedes los puedan ver en YouTube de manera privada, para que pues bueno, también los puedan observar, insisto, no es para nada una cuestión de poner en mal al asesor, nada, sino las prácticas que tenemos que ir perfeccionando nosotros, ¿ok? Les agradezco muchísimo la atención, una disculpa por los problemitas técnicos que tuvimos, pero como siempre es un placer estar con ustedes y nos estamos viendo el día de mañana. Excelente noche para todos.